el divisor de tensión y el divisor de corriente. Primeramente el divisor de tensión. Vamos a considerar un circuito con dos resistores en serie. R1 y R2. Colocamos el punto de referencia y vamos a ponerle valores a cada resistor. El divisor de tensión es llamado también el circuito serie. Tiene elementos en serie de tal manera que solamente existe un camino para la corriente, uno a continuación del otro. El, el circuito serie tiene una característica y es que solamente tiene una corriente y los elementos están uno a continuación del otro. Otra característica es que el voltaje de la fuente se reparte proporcionalmente a cada uno de los elementos conectados al circuito. La resistencia entonces se suma, como si tuviéramos dos resistencias unidas y se suma. Entonces la resistencia total es igual a R1 más R2 es igual a 10 ohmios más 10 ohmios igual a 20 ohmios. La corriente total, ¿cómo es? Es igual a la corriente de la fuente, es igual a la corriente en R1 y es igual a la corriente en R2. Como es un circuito de serie, solamente existe una sola corriente. La corriente de la fuente, que es la corriente total del circuito, pasa por R1 y R2 y es la misma corriente. Cuando se habla de totales, significa que se está analizando desde estos puntos, A y B. Es decir, lo que ve la fuente cuando se conecta al circuito. El voltaje total es igual al voltaje de la fuente y es igual a la caída de tensión, porque como el voltaje se reparte proporcionalmente, es igual a la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2. La suma de estos dos voltajes nos va a dar el voltaje de la fuente. Bueno, les dije que el voltaje total eh, es igual a voltaje en R1 más el voltaje en R2. Se suman estos dos voltajes y nos da el voltaje de la fuente. Pero ¿cuál sería el voltaje que cae en R1? El voltaje en R1 es igual a IR1 por R1, ley de Ohm, y por R igual a voltaje. Entonces, ¿a qué es igual la corriente en R1? Es igual al voltaje de la fuente dividido entre la suma de las dos resistencias. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una sola corriente y las resistencias se pueden sumar. Entonces tendríamos una resistencia total, una corriente para todas las resistencias. Entonces podemos dividir el voltaje de la fuente entre, entre estas dos resistencias y nos da la corriente que pasa por R1 y pasa por R2. Podemos decir entonces que el voltaje de la fuente dividido entre la resistencia total es igual a R1 multiplicado por R1. Ahora organizando esto tendríamos que el voltaje de la fuente dividido entre R1 más R2 por R1
es igual al voltaje en R1. Podemos reorganizar esta ecuación y escribirla de la siguiente manera. Voltaje en R1 igual al voltaje de la fuente por R1 sobre R1 más R2. Entonces, el voltaje en R1 es igual a R1 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de la fuente. Esta es la ecuación que deben memorizar. Ese se llama el divisor de tensión. Entonces, si yo quiero hallar el voltaje en R1, coloco R1 arriba, sumo las dos resistencias, divido y multiplico por el voltaje de la fuente. Si quiero hallar el voltaje en R2, entonces coloco R2 arriba, sumo las dos resistencias, divido y multiplico por el voltaje de la fuente. Entonces, reemplazando sería el voltaje en R1 igual a 10 ohmios dividido entre 20 ohmios multiplicado por 100 volts. Entonces tendríamos 1000 dividido entre 20, 50 volts. De manera que en R1 caen 50 voltios de los que aplica la fuente, de los 100 que aplica la fuente, aquí caen 50. Los otros 50 quedan para R2, por lógica, ¿verdad? Pero podemos hallar también el voltaje en R2. Voltaje en R2 es igual, entonces escribo R2 acá arriba, que son 10, divido entre 20 y multiplico por 100. Esto me da también igual a 50 volts. De manera que tenemos dos voltajes de 50 volts, que al sumarlos, voltaje en R1 más voltaje en R2 es igual al voltaje de la fuente, que son 100 volts. Esto así de fácil porque hay dos resistencias iguales. Si las resistencias son diferentes, de diferentes valor, aquí no nos daría dos voltajes iguales, sino va a dar dos voltajes diferentes. Por lo tanto, hay que hallar el valor uno por uno. O también podemos hallar el voltaje en R1 y luego al voltaje de la fuente le restamos el voltaje en R1 y nos queda el valor de R2 cuando solamente hay dos resistores. ¿Qué pasa si hay tres resistores? Pues, si hubiesen tres resistores, podríamos tomar uno como R1 y los otros dos como R2. Y lo hacemos por pares. Y obtendríamos el voltaje de caída en R1 y el voltaje de caída en los dos resistores siguientes. Y luego le aplicamos el mismo divisor de tensión a los dos resistores siguientes. Y así podemos hallar el voltaje de cada resistor. Bueno, hasta aquí entonces hemos considerado cómo es la resistencia, cómo es la corriente y cómo es el voltaje en el circuito serie. Ahora vamos a ver cómo es la potencia. Tenemos que estudiar las cuatro magnitudes. Bueno, entonces ¿cómo es la potencia en ese circuito serie? La potencia, según vimos en la ley de Watt, es igual al voltaje por la corriente. Como ya tenemos el voltaje de cada resistor y la corriente, pues es muy fácil hallar la potencia. Entonces la potencia en R1 es igual al voltaje en R1 multiplicado por la corriente en R1. El voltaje en R1, vamos hacia la tinta roja, azul no. Tenemos que el voltaje en R1 es 50 volts multiplicado por la corriente en R1, que es la misma corriente de la fuente, o la corriente total. Es igual a la corriente de la fuente, es igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia total, 100 volts dividido entre 20 ohmios, igual a 5 amperes. Entonces aquí tenemos 50 voltios por 5 amperes porque hay una sola corriente. 50 por 5 nos da
250 watts de potencia en R1. Como los resistores son iguales, podemos decir enseguida que la potencia en R2, también es igual a 250 watts. O la podemos calcular también si ustedes gustan. La potencia total entonces es igual a la potencia en R1 más la potencia en R2. Y es igual a 250 watts más 250 watts más 500 watts. Esta es la potencia de consumo. La potencia de consumo del circuito. Esta potencia de consumo también es igual a la potencia de suministro de la fuente. Pero ojo, no es la potencia de la fuente. Generalmente la potencia de la fuente, generalmente está 35% por arriba de la potencia de consumo. Mayor que la potencia de consumo. ¿Por qué? Porque si usted va a consumir en el circuito una potencia mayor que lo que produce la fuente, o igual, cualquier variación en la potencia de consumo te va a forzar la fuente. Es por eso que ustedes ven en sus viviendas que el tablero de cuñas tiene, por ejemplo, cuñas de 15 amperes. Una cuña de 15 amperes multiplicado por el voltaje de 120 volts nos da una potencia de 1800 watts. Entonces, esa es la potencia que ustedes van a tener en ese circuito que tiene una cuña de 15 amperes. Allí pueden colocar dispositivos electrodomésticos que no superen los 1800 watts. ¿Por qué? Porque la cuña se les va a disparar. Entonces la cuña es la que limita la potencia de la fuente. La está limitando a 1800 watts. En este caso, porque las fuentes de suministro de la corriente alterna en las líneas de distribución es mucho mayor. Por ejemplo, provienen de un transformador de 15 kVA. 15 kVA son 15.000 kilovoltamperios. De esos 15.000, usted solamente va a tomar 1800 para este circuito, pero generalmente tampoco los usa todos. Conecta allí un electrodoméstico que le consume 500 watts, 1000 watts. Una plancha que es lo que más consume 1500 watts. Un televisor le puede estar consumiendo 250, 500 watts. Si la cuña se le dispara es porque está consumiendo más del límite de la potencia de ese circuito.